Estimados jóvenes, buen día, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Eduardo Martínez, soy médico veterinario egresado de la UCLA en el año 2006 y me encuentro en estos momentos culminando mi maestría en la Universidad de Chile. Mis compañeras María Ignacia y Alexandra me pidieron gentilmente ayudarles para preparar esta clase para ustedes de tejido muscular, esperando que sea de su agrado. Y para efectos didácticos he decidido realizar este video en tres partes. Veremos tres segmentos distintos. Ya les voy a ir explicando en cómo va a constar esta división. También para efectos de que no se cansen con este material de estudio y mantengan las ganas de estudiar y no se pongan como este meme que despierten con ganas de estudiar y luego se van a dormir a ver si se les pasa. Hagan todo lo contrario, por favor, para que no se les acumule material de estudio para el momento de los exámenes. El contenido de esta clase está relacionado con las generalidades del tejido muscular, su origen embrionario, y vamos a clasificar el tejido muscular en tres, ya que existen tres tipos de tejido muscular en el organismo, y por eso los videos han sido divididos en tres partes. Hablaremos también de las características histológicas de cada uno, cómo podemos observarlos en microscopía de luz. Hablaremos también de su ultraestructura. Y también para familiarizarnos con este tejido básico del organismo debemos mencionar la terminología básica que es importante. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hablaremos de la terminología en primer lugar, para que ustedes se familiaricen con este tejido básico del organismo y también sepan que en los textos o materiales complementarios puedan encontrar algunos términos adecuados y puestos para este tejido. Tenemos en primer lugar que deben conocer los prefijos sarco y mios. Sarco proviene del griego y es un prefijo relativo a la carne, mientras que mios es un prefijo de origen latino y que está relacionado con la palabra músculo. Así que si en esta clase y en su material de estudio observan que se mencionan estos prefijos, ya saben que estamos hablando propiamente del músculo como tal o del tejido muscular. En el centro de esta diapositiva pueden ver, esto es un esquema representativo de una célula muscular, a la cual llamaremos en adelante fibra muscular. ¿Ok? Y algunas de sus partes tienen nombres específicos, como por ejemplo la membrana plasmática. Antiguamente se le denominaba a la membrana plasmática de todas las células eucariotas plasmalema. Y cuando se realizó el estudio del tejido muscular, se decidió adoptar el término como sarcolema y se ha mantenido hasta la fecha. Por lo tanto, cuando ustedes lean en sus textos o vean en esta clase el término sarcolema, nos estamos refiriendo a la membrana plasmática de estas células. El citoplasma, que es otro componente de toda célula eucariota, en el tejido muscular le vamos a denominar sarcoplasma. En cuanto a algunas de las organelas presentes en las fibras musculares, tenemos un nombre característico para el retículo endoplasmático liso o retículo endoplásmico liso, que se le conoce como retículo sarcoplásmico. Aquí pueden ver la representación de esa organela, una estructura enredecilla bien amplia, se encuentra presente en las fibras musculares, y también las mitocondrias, que son necesarias para distintos procesos metabólicos, que ustedes conocerán en sus clases de bioquímica. Las mitocondrias en el tejido muscular se denominan sarcosomas. Bien, ahora empezando en forma con la clase, el porqué de estudiar el tejido muscular no solamente es para conocer la anatomía macroscópica y microscópica de un individuo, ya que la comprensión de la composición de los músculos también permite conocer perfectamente cómo es la armonía y el esquema de funcionamiento del aparato locomotor de los diversos mamíferos, aves e incluido el hombre.
También existen enfermedades relacionadas con este tejido muscular, este tejido básico del organismo, y que deben ser conocidas desde el punto de vista microscópico para caracterizarlos en lo que se conoce como la histopatología o las enfermedades de los tejidos desde el punto de vista microscópico. Eso permite y facilita desde el punto de vista médico encontrar soluciones que sean desde el médico o quirúrgicas para la resolución de esas patologías. Y por supuesto, también desde el punto de vista de la salud pública, ya que el conocimiento y comprensión de este tejido básico del organismo permite conocer más allá de los elementos funcionales y bioquímicos que permiten que el músculo se convierta en carne y que ésta, a su vez, sea apta para el consumo. Es por ello que el conocimiento del tejido muscular le facilitará la comprensión de muchas cosas a futuro. En cuanto a este tejido básico del organismo, tenemos que contribuye a los movimientos corporales, ya que forma parte del sistema locomotor junto con el sistema óseo. En lo que nos compete a nosotros en anatomía microscópica, debemos caracterizar al tejido muscular mencionando que, primero, no presenta sustancia intercelular, es decir, es escasa, casi nula, por eso se habla de que no presenta. Las fibras musculares ocupan mucho volumen y espacio, por lo que la matriz extracelular prácticamente desaparece. El tejido está conformado, como dice acá, numerosas fibras musculares largas en su mayoría, pero también existen fibras musculares de tamaño corto, tan solo de algunas micras. La función principal del tejido muscular es realizar la contracción, es decir, a través de sus procesos bioquímicos y mecánicos, el músculo se contrae, acorta su tamaño original y se relaja, y eso hace efecto palanca sobre los huesos y sobre otros elementos anatómicos que permiten el movimiento, como lo vemos acá en estas imágenes. Desde el punto de vista celular, las fibras musculares se disponen en formas paralelas entre sí. Ellas no se cruzan, sino que se mantienen todas organizadas en forma paralela, ya sea descritas en forma circular, longitudinal o concéntrica, ya que el fenómeno de contracción debe ser coordinado y controlado en forma muy rítmica. Esas fibras se mantienen en su mayoría en forma alargada. Eso lo distinguiremos cuando estemos hablando de las características de cada uno de los tipos de músculo. Y a nivel de su sarcoplasma, vamos a encontrar gran cantidad de filamentos de proteínas contráctiles que se le denominan miofilamentos. Los miofilamentos, dicho de otra forma, son proteínas que se encuentran dentro del sarcoplasma de las fibras musculares y su interacción permite que la fibra muscular o la célula se acorte en cuanto a tamaño temporalmente y luego vuelva a su estado natural. Ese es el proceso básico de la contracción muscular. La variabilidad está dada según el tipo de músculo que estemos estudiando. ¿Y a qué me refiero con la variabilidad? A que pueden predominar la disposición de los miofilamentos de una manera u otra o que existan en mayor o menor proporción. El retículo sarcoplásmico va a estar siempre alrededor o bordeando los miofilamentos, no se entremezcla con ellos. Otro elemento importante del tejido muscular es la presencia de una proteína estructural y de función necesaria conocida como la mioglobina. La mioglobina, la veremos más adelante, es la que le da el color característico al músculo cuando lo observan en sus disecciones o cuando observan las carnes rojas. Y el origen embrionario de este tejido básico del organismo es básicamente del mesodermo. El mesodermo es una de las hojas embrionarias del organismo que se origina luego de haberse formado tanto el ectodermo como el mesodermo. Esa tercera hoja embrionaria, por decirlo así, la conforman numerosas células mesenquimales. Y a partir de esas células mesenquimales ocurre un proceso de diferenciación
hacia los precursores de las fibras musculares, que en su inicio son unas células llamadas mioblastos. De acuerdo al tipo de tejido muscular, muchas se congregan, se fusionan incluso para dar origen a las variedades de músculo en el organismo. En cuanto a lo que mencionábamos del proceso de contracción muscular, a nivel del sarcoplasma, le decíamos que existen unos miofilamentos. Esos miofilamentos son numerosas proteínas estructurales, pero existen dos muy importantes que vamos a mencionar solamente acá, que son la actina y la miosina. Esos miofilamentos o filamentos de actina y de miosina tienen un espesor distinto y por eso a la actina se le conoce como filamento fino o delgado y la miosina como filamentos gruesos. También influye la disposición de estas moléculas. Y la interacción entre estas dos, junto con otras estructurales como la tropomiosina, troponina, la impresencia del calcio y otros minerales, ocurre el desplazamiento de unas sobre otras que facilita la contracción muscular. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. La mioglobina, como se las mencioné, es una proteína intracelular capaz de fijar oxígeno, el cual es necesario para los procesos metabólicos de estas fibras musculares, y es rica en hierro. La presencia del hierro más la configuración estructural de la mioglobina permite que a simple vista veamos el color característico del músculo o en las carnes, después de que el músculo haya pasado por un proceso bioquímico que le permite transformarse en carne. La mioglobina es abundante en la musculatura de algunas especies domésticas como los bovinos, también en los equinos, en ciertos carnívoros, pero es escasa en las aves. No quiere decir que no las tenga, sino que es escasa la presencia de la mioglobina en su musculatura. Y también ciertos mamíferos como el conejo tienen poca mioglobina. Sin embargo, la que está presente igual cumple su función de aportar oxígeno a este tejido básico y también para los otros procesos metabólicos. Esto simplemente es para caracterizarlo acá y ustedes puedan entender por qué una vez que el músculo se convierte en carne, igual existen carnes rojas y carnes blancas. El proceso de contracción muscular en el organismo está relacionado también por la interacción del sistema nervioso y del tejido nervioso con este tejido básico del organismo. Se habla de contracción muscular voluntaria cuando en ciertos procesos se da un control del sistema nervioso central o autónomo, pero que viene vinculado con procesos en el humano como el pensamiento o el deseo de mover una parte del cuerpo o en el caso del animal, cuando éste desea desplazarse. Hay un control voluntario de ciertos músculos o grupos musculares que eso facilita el desplazamiento. Sin embargo, algunos autores cuestionan esto porque igual el sistema nervioso es independiente, pero de todas formas sigue gobernando un cierto proceso de control voluntario que es dado por el individuo. Las contracciones musculares involuntarias, como su nombre lo indica, son gobernadas por el sistema nervioso autónomo y en donde no participa el control propio del individuo, como por ejemplo, aquí pueden ver en la imagen, la contracción del corazón. El latido cardíaco se da de manera involuntaria, no lo controlamos nosotros, tampoco lo controlan los animales. Y también, observando esta imagen, podemos ver una representación del movimiento de un bolo alimenticio dentro de una representación del tubo digestivo. Este tipo de contracción muscular involuntaria, repito, viene dada por el sistema nervioso autónomo y en donde las fibras musculares se contraen y se relajan de manera rítmica para dar como resultado, en el caso del corazón, el bombeo de la sangre y en el caso de algunas vísceras como en el tubo digestivo, el movimiento del bolo alimenticio. Ahora, vamos a ver la clasificación del tejido muscular que nos interesa a nosotros. Y la clasificación de este se viene dada por un aspecto muy particular que es la presencia o no
de unas estructuras que veremos en el sarcoplasma conocidas como estrías o estriaciones. De acuerdo a la presencia o ausencia de estas, se habla de un tejido muscular estriado y un tejido muscular liso. En primer lugar, cuando hablamos del tejido muscular estriado, tenemos a su vez una clasificación en tejido muscular estriado esquelético, que forma parte del sistema locomotor, y el tejido muscular estriado cardíaco, que forma parte del corazón, órgano principal del sistema circulatorio. Y tenemos en segundo lugar el tejido muscular liso, que forma parte de muchas estructuras, no vamos a decir que todas, pero sí de muchas estructuras tubulares y órganos tubulares en el organismo. Vamos a ir hablando en detalle sobre el tejido muscular estriado y luego hablaremos del tejido muscular liso. Ahora vamos a pasar a hablar un poco en detalle de cada una de estas partes. El tejido muscular estriado esquelético, como les he venido mencionando, forma parte del sistema locomotor, está muy asociado con el sistema óseo y macroscópicamente él se organiza de la siguiente forma. Si ustedes ya han hecho sus disecciones o han visto las disecciones en planos anatómicos, podrán observar que cada pieza muscular está rodeada por una capa de tejido conectivo, la cual se engrosa formando los tendones y los puntos de origen e inserción de los músculos. Cada músculo está entonces envuelto por capas de tejido conectivo, que veremos más adelante, y a su vez, dentro existen numerosos fascículos musculares, que no son más que pequeños paquetes o haces de fibras musculares. Y dentro de cada haz de fibra muscular tenemos a esas unidades funcionales que son las fibras musculares. Microscópicamente, para reconocer el tejido muscular estriado esquelético, lo vamos a caracterizar de la siguiente manera. Aquí tienen una imagen correspondiente a músculo estriado esquelético y de esta, si hacemos un pequeño diagrama o dibujo sobre esta, obtendremos lo siguiente. Aquí podemos observar en este campo microscópico la representación de una fibra muscular y otra acá debajo. ¿Qué nos llama la atención? En primer lugar, la forma de la fibra muscular, en este caso de la fibra muscular estriada esquelética, es alargada, cuasi cilíndrica. No se puede decir que es 100% cilíndrica, ya que esta es un poco variable, pero es muy alargada la fibra muscular. Existen fibras musculares tan largas como centímetros, es decir, una sola fibra muscular puede medir 15 centímetros, 10 centímetros, como también pueden ser cortas como 500 micras, 1 centímetro, poco menos de 1 centímetro, etc. Otro aspecto a resaltar es su sarcoplasma. Si pueden observar bien, y aquí en el campo microscópico es de tinción acidófila, pero de aspecto heterogéneo. Ven que la coloración no es uniforme, y esto se debe a que estas fibras musculares poseen lo que se llaman estriaciones transversales. Ya vamos a hablar un poco en detalle de lo que corresponde a las estriaciones transversales, pero es para recordarles que la tinción citoplasmática acá es acidófila, pero de aspecto heterogéneo. Y si observan también el dibujo o la representación, cada fibra muscular de estas no posee un solo núcleo, sino que tiene más de uno. Y como pueden ver, comparando una fibra versus otra, los núcleos no se disponen propiamente en el centro, sino más hacia la periferia de la fibra muscular. Esto es por la organización de las miofibrillas y de esas estriaciones transversales, todas las proteínas que se encuentran dentro de cada fibra muscular. Por ello, los núcleos se desplazan a la periferia. ¿Y por qué estas células son multinucleadas? Porque durante el desarrollo embrionario, muchos de los mioblastos que les mencioné se fusionan entre sí, quedan solo los núcleos desplazados hacia la periferia para dar origen a lo que va a ser la fibra muscular a futuro. Entonces, en resumen, para reconocer al tejido muscular estriado esquelético con microscopía óptica, debemos recordar
la forma de las fibras musculares, que es alargada, casi cilíndrica. Su sarcoplasma es de tinción acidófila de aspecto heterogéneo debido a la presencia de las estriaciones transversales, que también se les conocen como bandas claras y bandas oscuras. Y estas fibras musculares poseen más de un núcleo en posición periférica con forma plana o aplanada, así lo pueden encontrar en los textos, una u otra palabra. Y en cuanto a la cromaticidad, pues los núcleos de estas fibras musculares son eucromáticos. Aquí podemos observar a distintos aumentos y en distintos sentidos estas fibras musculares estriadas esqueléticas. En esta imagen a la izquierda pueden observar en detalle cómo se encuentra acá una sola fibra muscular estriada esquelética. Aquí podemos observar otra y aquí una tercera. Repasen muy bien las características que hemos mencionado en cuanto al sarcoplasma, al núcleo y la presencia de estriaciones transversales. En esta imagen a la derecha podemos observar fibras musculares estriadas esqueléticas pero cortadas transversalmente. Véanlas muy bien y caractericen o vean cómo, por ejemplo, esta que les estoy delineando acá con el puntero tiene su gran amplitud en tamaño y vean cómo los núcleos de esta fibra muscular se disponen hacia la periferia. Entonces, si ustedes se enfrentan a un corte histológico donde ven a la fibra muscular con más de un núcleo dispuesto hacia la periferia, entonces estamos hablando de fibras musculares estriadas esqueléticas. Ojo con ese dato. También si observan imágenes como esta, a menor aumento o a mayor aumento, pueden caracterizar que están en presencia de tejido muscular primero porque resaltan mucho las estriaciones transversales. Si hacen las prácticas con microscopios, se van a dar cuenta incluso que si mueven el tornillo micrométrico, van a ver un efecto de birrefringencia, es decir, un brillo, un resalte sobre este tejido. Y eso es un efecto de interacción de la luz con esas estriaciones transversales. Eso va a ser muy característico para ustedes cuando hagan las prácticas o vean otros videos relacionados con el tejido muscular estriado esquelético. Desde el punto de vista de ultraestructura, debemos también informar otras características que deben conocer. En primer lugar, realizando estudios con microscopía electrónica, los investigadores se dieron cuenta que el tejido muscular estriado esquelético a nivel de su sarcolema realiza invaginaciones hacia el interior de las fibras, formando estas proyecciones propias de sarcolema conocidas como túbulos T. Estos túbulos T se presentan de forma periódica en una misma fibra muscular, pero no son visibles con el microscopio óptico. Deben saber que están allí. El retículo sarcoplásmico es amplio, se encuentra dentro del sarcoplasma y está rodeando entre las fibras, miofibrillas, perdón, o miofilamentos. Ese retículo sarcoplásmico, a su vez, en sus extremos, en contacto con los túbulos T, se ensancha, formando estas ultraestructuras conocidas como cisternas terminales. Esas cisternas terminales son necesarias ya que el retículo sarcoplásmico es un almacén de calcio intracelular y es necesario este ion, el calcio, para los procesos relacionados con la contracción del músculo y también para formación de impulsos nerviosos. Entonces, esas cisternas terminales, al contactar con los túbulos T de las fibras musculares estriadas esqueléticas, forman un complejo conocido como tríada. Entonces, tenemos un nuevo elemento ultraestructural a definir conocido como tríada en el músculo esquelético. Y no es más que un complejo formado por un túbulo T con dos cisternas terminales, es decir, un retículo sarcoplásmico hace contacto con un segmento de túbulo T y su otro extremo contacta con otro túbulo T. Y a su vez, ese túbulo T está rodeado entonces por dos cisternas terminales. Y eso es lo que se conoce como triada. Eso facilita la propagación del calcio y minerales y también de impulsos necesarios para la contracción del músculo. Aquí podemos observar un pequeño corte histológico de músculo estriado esquelético. Está identificado con la letra E en el núcleo de esas fibras musculares. Y pueden observar allí como resalta también en esa coloración especial las estriaciones transversales.
que se le conocían también o se conocen como bandas oscuras y bandas claras. Las estriaciones transversales no son más que la organización de muchas de esas miofibrillas formando bandas conocidas como bandas A de anisotrópicas o bandas oscuras y de bandas I o bandas isotrópicas o que se le conocen simplemente como bandas claras. Estas se observan mejor a nivel de ultraestructura. Y aquí podemos observar en esta otra imagen, en donde vemos un corte de músculo esquelético con microscopio electrónico, cómo podemos delimitar fácilmente las bandas A o bandas oscuras que van desde aquí hasta aquí, por ejemplo. O si nos vamos al extremo de la imagen, de aquí hasta acá. Esto es una banda oscura, esto es otra banda oscura. Y las bandas claras o bandas I se encuentran ahí de manera alterna. Todo esto corresponde a una banda I. La banda I se encuentra atravesada y aquí pueden ver por una especie de línea, es una estructura electrodensa. Esa estructura electrodensa se le conoce como línea Z. Vamos a mencionarla solamente. Se le conoce como línea Z. Y si pueden observar también en la banda A, hay una imagen electrolúcida acá muy tenue. Esa se le conoce como banda H. Se las menciono para su conocimiento porque en la literatura también la van a encontrar así. Son pequeñas estructuras u otros elementos morfofuncionales que están relacionados también con la unidad funcional del músculo estriado esquelético. Para que la contracción muscular se dé de manera recta, coordenada, rítmica, se ha organizado en las fibras musculares una unidad funcional conocida como la sarcómera o sarcómero. El sarcómero, vamos a delimitarlo en este esquema, es todo esto que vemos acá representado con líneas. La banda A, ubíquense acá, utilicen esta imagen como referencia para delimitar acá la banda A. Recuerdan que aquí había como una pequeña estructura. Esto es la banda H representada con esta línea negra. Y aquí vemos también la representación en rojo de los filamentos gruesos que mencionamos anteriormente y los filamentos finos, o lo que es respectivamente actina y miosina. Entonces, una sarcómera es una unidad estructural y funcional que está constituida por una banda A y otro componente, además de las proteínas, los filamentos, es dos medias bandas I que se encuentran a los lados de cada banda A. Repito, la sarcómera es una unidad funcional del tejido muscular estriado esquelético que está constituido por una banda A, la podemos ver aquí, y dos medias bandas I. Por lo tanto, si vemos esta imagen de microscopía electrónica, les puedo decir que desde aquí hasta aquí, esto corresponde a una sarcómera. Y esto de aquí hacia acá a la izquierda es otra sarcómera, de aquí para acá otra sarcómera. ¿Qué hay dentro de esa unidad funcional? Bueno, las proteínas actina y miosina, los filamentos finos y gruesos, y otras proteínas como tropomiosina, troponina, que son estabilizadoras. También las hay proteínas del citoesqueleto que son reguladoras, que permiten que se desplacen los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Y de esa manera se acorte esa unidad funcional y por lo tanto se contraiga el músculo estriado esquelético. Eso a modo general es la sarcómera y de esa manera ella está presente en el tejido muscular estriado esquelético para poder realizar su función. Entonces aquí podemos ver en esta representación los filamentos gruesos que ya habíamos mencionado de miosina. Fíjense que tiene una forma de bastón con numerosas cabezas, mientras que los filamentos delgados o filamentos de actina son más pequeños o delgados, por decirlo así, en proporción con los de miosina. El desplazamiento de unos sobre otros hace que se recorte la sarcómera y por lo tanto se acorta la miofibrilla y por lo tanto vemos macroscópicamente cómo se contrae un músculo. En esta imagen podemos ver en cámara lenta cómo se va dando el proceso de desplazamiento o acortamiento de la sarcómera, ya que por diversos fenómenos fisiológicos que conocerán ustedes en segundo año,
se van desplazando los miofilamentos delgados sobre los gruesos y, visto en este otro esquema de la fibra muscular, podemos ver que la fibra se acorta. Y no es una sola, sino varias sarcómeras que actúan en conjunto para que se acorte temporalmente la fibra muscular. Y a su vez, numerosas fibras musculares que están dentro de un músculo se acortan al mismo tiempo para tener como resultado una flexión o la extensión de un músculo. Y así, entonces, el músculo estriado esquelético cumple su función, que es la de contracción y facilitar el desplazamiento, en el caso de los animales, con los cuadrúpedos, los bípedos, el vuelo, por ejemplo, en las aves, el movimiento de distintas regiones anatómicas de manera lenta y precisa o de manera rápida, en el caso de un reflejo, como lo podemos ver aquí en estas representaciones y en este caso, de esta imagen, de este titán, los que ven anime sabrán a qué me refiero con esta imagen. El músculo estriado esquelético, para mantener su organización y realizar cabalmente su contracción, está muy relacionado con el tejido conectivo, ya que como les dijimos al principio, el tejido muscular en general no posee sustancia intercelular. Entonces, para suplir esa ausencia de sustancia intercelular, el tejido conectivo se involucra con este tejido básico y en el caso del tejido muscular estriado esquelético, forma capas. No solamente va a ayudar a formar los tendones que permiten la inserción y el origen del músculo, sino también formar unas capas que permitan mantener organizadas las fibras musculares formando sus fascículos y además aportar los vasos sanguíneos y nervios que necesitan las fibras musculares para su nutrición, intercambio de elementos de desecho y también para los estímulos nerviosos. En primer lugar, si observamos en este esquema, vamos a observar la envoltura externa, la que rodea a todo el músculo. Esa capa se le conoce como epimicio. Epi significa encima de. Por eso se le denomina con este nombre, porque está encima rodeando a todo el músculo. Por lo tanto, el epimicio se define como aquella capa de tejido conectivo que envuelve a todo el músculo. A partir del epimicio se proyectan al interior del músculo numerosas trabéculas, también de tejido conectivo general, que aportan los vasos sanguíneos y los nervios que necesitan, como les dije, los fascículos y las fibras musculares. Esta capa de tejido conectivo general que rodea a cada fascículo muscular o a cada haz de fibras musculares se le conoce como perinecio y es uno de los que vamos a ver microscópicamente. A su vez, el perinecio, además de rodear a cada haz de fibras musculares, emite proyecciones más finas de tejido conectivo general para rodear cada fibra muscular estriada esquelética. Y de esa forma se observa el endomicio o pequeña capa delgada de tejido conectivo que envuelve a cada fibra muscular. De esa manera, las fibras musculares reciben a través del aporte vascular y nervioso los nutrientes que necesitan y a su vez se mantienen organizadas para la contracción muscular que se debe dar de manera efectiva, sincronizada y al unísona si está dependiendo de estímulos nerviosos. En este corte histológico teñido con hematoxilina y eosina podemos observar las fibras musculares estriadas esqueléticas cortadas transversalmente. ¿Cómo sabemos que son fibras musculares estriadas esqueléticas? Fíjense en esta fibra, por ejemplo. Véanla con su buen tamaño. Vean los núcleos. Aquí no vamos a caracterizar las estriaciones transversales. Lo que vamos a caracterizar es los núcleos, el número de estos y la posición en donde están. Eso les facilita a ustedes y les permite ver que están ante músculo estriado esquelético. Y también podemos observar cómo numerosas fibras musculares estriadas esqueléticas están separadas entre sí, pero también unas de otros grupos
formando los haces de fibras musculares. Eso es gracias a esas capas de tejido conectivo que hemos mencionado antes. Y en este mismo corte histológico podemos observar el perinicio, que es esta gran trabécula de tejido conectivo que pasa por acá entre estos dos haces de fibras musculares y entre estos también. Y fíjense cómo a partir del perinicio se va proyectando finas trabéculas de tejido conectivo general también para rodear a cada fibra muscular estriada esquelética. Y ese es el que se conoce como endomisio. Por lo tanto, en sus cortes histológicos ustedes van a observar, además de las fibras musculares estriadas esqueléticas, también verán en ciertos lugares perinicio y endomisio. Hay unas áreas donde se ven en mayor detalle y otras donde se ve solo endomisio. De esa manera pueden caracterizar esas estructuras que están allí presentes dentro del tejido muscular. Otra clasificación que debemos conocer de las fibras musculares estriadas esqueléticas es en base a sus elementos funcionales y bioquímicos, ya que dentro de un mismo músculo, por decirlo así, se encuentran distintas fibras musculares, unas con mayor función que otras o con una función más relevante que otras, pero todas en común realizan el proceso de contracción. Basados en elementos bioquímicos presentes en las fibras musculares y también desde el punto de vista funcional, se clasifican en fibras musculares rojas, blancas e intermedias. Las fibras musculares rojas son más delgadas que las otras y son ricas en mioglobina. Por lo tanto, estas se encuentran en mayor cantidad y es lo que vemos macroscópicamente en las disecciones anatómicas, pero también vistas con coloraciones especiales, con preparados de inmunohistoquímica, como vemos en esta imagen. Además de poseer gran cantidad de mioglobina, tienen mayor cantidad de sarcosomas y de proteínas del complejo citocromos, que son necesarios para el metabolismo. Estas fibras musculares rojas se caracterizan por realizar contracciones lentas, pero resistentes a la fatiga. Es decir, estas fibras musculares trabajan con procesos de glicólisis también, se contraen, pero se sostienen en el tiempo. Y eso lo pueden observar de manera refleja ustedes en aquellos individuos donde hacen una contracción muscular sostenida en el tiempo y luego relajan el músculo. Eso es gracias a la ayuda de las fibras musculares rojas. Pero también se encuentran las fibras musculares blancas, que son más gruesas en comparación con las fibras musculares rojas, tienen menor cantidad de mioglobina y por eso acá en esta tinción de inmunohistoquímica las pueden ver marcadas, por ejemplo, esta con la letra B. Y también tienen menor cantidad de sarcosomas y proteínas del complejo citocromo. Estas fibras musculares blancas son de contracción rápida y son menos resistentes a la fatiga. ¿Ok? Y las fibras intermedias son aquellas que tienen características intermedias de las anteriores y también se encuentran presentes en el tejido muscular estriado esquelético. La contracción organizada de todas ellas facilita, como les dije, el desplazamiento, el movimiento y todas deben trabajar de manera rítmica, sincronizadas por control nervioso y también por fenómenos bioquímicos. Vamos a dejar hasta acá la primera parte de la clase de tejido muscular y entonces repasen con calma este video, hagan pausa donde ustedes deseen, tomen notas, no se cansen por favor, no se pongan como en este meme y entonces en la siguiente entrega seguiremos hablando sobre tejido muscular estriado cardíaco.